Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar un poco la clase de hoy, que me acomodo ahí está. La clase de hoy vamos a hablar un poco sobre la envidia y los celos, basado un poco en lo que es la parashá de esta semana, Parashat Koraj. Ya enseguida vamos a hablar un poco de la historia de Koraj, la pelea y la disputa con Moshe. Y vamos a tocar un poco el tema de la envidia, ¿sí? Si la envidia es positiva o es negativa. La primera reacción de todos, incluyendo la mía, es la envidia es negativa. Sin embargo, cuando leemos en la Torá, vamos a ver hoy, vemos que en realidad toda característica que tiene el ser humano tiene un lado positivo y un lado negativo, dependiendo hacia dónde nosotros lo enfocamos. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver en la clase de hoy. Obviamente que cuando vamos a hablar de la envidia en general, así la envidia per se, siempre vamos a decir que es la raíz de todo mal. El ser humano que envidia, la persona que envidia, termina perdiendo también lo poco que tiene, ¿sí? Lo que uno tiene, no solamente no solamente que no siempre va a lograr lo que no tiene, sino que tampoco va a recibir, va a conservar lo que uno tiene, porque al final lo termina perdiendo todo. Y en fin, eso también nos genera una sensación muy fea dentro nuestro. Es como un veneno interno que la persona puede llegar a tener por medio de la envidia, lo que al final, en definitiva, nos termina destruyendo a nosotros por dentro. Ahora, eso es en el plano, digamos, como dije, la primera reacción ante lo que es la envidia, ¿sí? Pero sin embargo, si nosotros nos vamos a poner a analizar un poco en profundidad, y más desde la perspectiva de la Torá, nos vamos a dar cuenta que la envidia también tiene su lado positivo, y a eso quiero llegar con la clase de hoy. ¿Qué es la envidia? Para analizarlo un poco mejor, la envidia es la aspiración de las personas de lograr lo que no tienen, ¿sí? Es decir, uno siente que le falta algo y le gustaría tener una vida que en este momento no la está teniendo, y por eso envidia al que tiene lo que a uno le falta. Y de hecho eso también se ve reflejado en la necesidad de la gente, de muchas personas, de mostrarse, por ejemplo, lo que es hoy las redes sociales. Las redes sociales, la persona muestra lo que le gustaría hacer. Uno no muestra todos sus desafíos, todas las cosas, sus dificultades en las redes sociales, sino se muestra como una persona alegre, como una persona realizada, muestra la parte linda con lo que a nosotros nos gustaría que los demás nos vean. Es decir, que el ser humano siempre tiende a buscar eso, digamos, completar y llenar las faltas, ¿sí? Y como en las redes sociales uno ve la gente ve lo que uno muestra, entonces, bueno, obviamente voy a mostrar la parte en la que soy completo y no las partes en las que me faltan. Pero también, por otro lado, eso genera que una persona vea en la vida de los demás, vea sus éxitos, pero no vea quizás las dificultades que el otro tiene. Entonces uno envidia una parte de la vida, pero no se da cuenta que detrás de eso que él envidia quizás hay muchas cosas negativas también. Pero bueno, ese no es el punto de la clase de hoy, sino principalmente demostrar cómo en cada característica que todo ser humano tiene, en general todas las características y sentimientos que nosotros tenemos, no necesariamente son malos, aunque tengan en las relaciones públicas tengan un mal nombre, por ejemplo el tema de la envidia, sino el problema está en la medida en la que uno la tiene y la aplica, y en dónde la aplica. Es decir, la envidia puede ser buena y puede ser mala. Quiere decir que la envidia en sí no es mala, depende cómo uno la utiliza y en qué cantidad, en cuál es la dimensión de la envidia. Y le voy a dar un ejemplo, vamos a ir directamente al final de la clase, con una historia, y después la vamos a desarrollar para ver cómo llegamos a eso. Esta historia es de los dos hijos del Rebbe Maharaj,
el cuarto Rebbe de Chabad, el mayor se llamaba Zalman y el menor se llamaba Shalom Ber. Zalman y Shalom Ber. Eran niños y en la contextura física de los dos, Zalman, que era el mayor, era más bajito que Shalom Ber, que era el menor. Y bueno, no solamente a los chicos les gusta sentirse más altos y más con más poder, el que se siente más alto se siente más poderoso. También a los grandes muchas veces nos pasa que uno saca pecho y digamos, cuando se enfrenta con otra persona trata de elevarse como para mostrar, digamos, en cierto modo más poder y más fuerza. Estos dos chicos estaban jugando un día y el mayor Zalman hizo un pozo en el jardín y le dijo al hermano Shalom Ber que entre en el pozo. Y cuando Shalom Ber entró en el pozo le dijo, mirá, soy más alto que vos. La mamá, la Rabanit Rivka, que era una mujer muy sabia, lo llamó a su hijo mayor y le dijo, querido Zalmen, si vos querés ser más alto que tu hermano, subite a una piedra. No lo bajes a él. O sea, agarrá una piedra y subite a la piedra y vas a ser más alto. No lo bajes a él para ser más alto. Y llama la atención que la mamá no criticó la envidia del hijo, sino al contrario, ella aceptó la envidia del hijo mayor sobre el hijo menor y le dio un consejo. Le dijo, si vos querés, realmente aspirás a ser más alto, entonces elevate vos. Elevate vos y no lo bajes al otro. Y con esta historia, en realidad, ya empezamos a entender un poco el concepto de la envidia. Si la envidia nos lleva a nosotros a elevarnos, a crecer, a subirnos sobre una piedra, entonces esa envidia será positiva. Pero si la envidia nos lleva a nosotros a bajar al otro, al que está al lado nuestro, a hacerle un pozo y meterlo en el pozo para sentirnos nosotros más altos, entonces obviamente que esa envidia es negativa. Pero lo que interesa en esta historia es que la madre acepta esa sensación, ese sentimiento del hijo, el sentimiento de envidia de que él quiere ser más alto, y lo cataliza para un lado positivo. Ahora, nosotros para entender mejor, va a ser, si Dios quiere, el resultado, digamos, de la clase, pero para eso hay un hilo conductor. Para empezar, para poder entender un poco más el tema de la envidia, y más hablando de la parashá, enfocándonos en la parashá de esta semana, vamos a hacer 4 preguntas, que estas 4 preguntas hasta la mitad de la clase más o menos las vamos a reforzar y las vamos a explicar, y a partir al final de la clase vamos a traer unos comentarios, a contar una historia, donde vamos a ver que todas estas preguntas al final terminan respondiéndose. Entonces, la primera de las preguntas es, si nosotros nos estamos enfocando en la historia de la parashá de esta semana, la parashá de Korah, que ahora enseguida vamos a contar la historia de él, y Korah era una persona malvada, una persona que se levantó en contra de Moshe. Entonces, ¿cómo puede ser que hay una parashá en la Torá que lleve el nombre de Korah, que lleve el nombre de una persona malvada? Alguno me va a preguntar, pero ya conocemos la parashá de Balak, por ejemplo, ¿no? Que también era una persona malvada y sin embargo tiene un nombre, una parashá en la Torá. Eso ya enseguida cuando hablemos de Korah vamos a responder esa pregunta también. Pero esa es la primera de las preguntas. La segunda de las preguntas es, ¿cómo puede ser que grandes personajes, y principalmente vamos a hablar de Moshe, sintieron envidia también sobre otras personas, sobre otros? Moshe sintió envidia sobre Aarón, sobre su hermano, y sintió envidia también sobre Yoshua, su sucesor. Ya enseguida vamos a tocar también a desarrollar estos temas. También vamos a preguntarnos sobre ciertos pasajes en la Torá donde habla de la envidia de forma contradictoria. En unos lugares habla de la envidia como algo negativo y en otros pasajes hablan de la envidia como algo positivo. Entonces esa contradicción, ¿cómo la vamos a responder? Y por último también vamos a ver lo que dice el Pirkei Avot. Hay una Mishnah en el Pirkei Avot muy famosa y muy conocida que dice, ¿quién es rico? Se pregunta, ¿quién es rico? No digo millonario, rico, ¿no? ¿Quién es rico? Aquella persona que está satisfecha, que está contenta con lo que tiene.
Ahora, la pregunta que surge de esto es, si uno está satisfecho con lo que tiene, nunca va a aspirar a más, nunca va a aspirar a superarse. Entonces, ¿cuál es el motor movilizante que tiene el ser humano para poder superarse día a día si uno está satisfecho y feliz con lo que tiene? Bueno, estas son las 4 preguntas que vamos a tratar de responder en la clase de hoy, pero primero vamos a ir una por una a desarrollar cada una de las preguntas. Primero vamos a empezar por la parashá de esta semana, Parshat Koraj, y cómo es que Koraj puso su nombre en una de las parashiot. La historia de Koraj es, Koraj era primo de Moshe, era descendiente de la tribu de Leví, que era la tribu, digamos, líder sacerdotal del pueblo de Israel, y él junta a 250 personas con él para ir en contra de Moshe con una queja. Él le decía a Moshe, ¿por qué es que vos sos líder? Y principalmente, más allá de Moshe, dejándolo a Moshe de lado, que es el líder que nos sacó de Egipto, pero ¿por qué el sumo sacerdote, el sacerdocio, le fue entregado a tu hermano Aarón? ¿Qué era el sumo sacerdote? Estaban los Kohanim, los sacerdotes que trabajaban en el templo, en el tabernáculo, en el santuario, y estaba el sumo sacerdote, sería el sacerdote principal, la cabeza de todos los sacerdotes. ¿A quién le fue entregada esa misión, esa responsabilidad? A Aarón. Aarón era el hermano de Moshe. Entonces vino Koraj con un argumento, y él dijo así, la misma Torá que vos nos enseñaste, Moshe, que Dios nos entregó, nos dice que ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo sagrado. Quiere decir que somos todos sagrados. Y Dios está dentro de todos nosotros. Y todos nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Entonces, ¿por qué elegiste a Aarón, tu hermano, y no repartiste la grandeza, no repartiste el liderazgo con otras familias? Por ejemplo, yo, que soy también de la tribu de Leví, decía Koraj. Y él incitó a 250 personas en contra de Moshe, que fueron todos a hablar con Moshe, a pedirle, a decirle que quién te dio a vos ese liderazgo, esa fuerza para tomar decisiones. La Torá nos cuenta que, o sea, acá hablamos de un tema de envidia, ¿no? Esa es la relación con el tema de la envidia. Entonces la Torá nos cuenta que después de que Hashem le demostró a todos ellos que la elección de Aarón había sido por parte de Dios, que Dios los había elegido y no fue Moshe quien los eligió, Dios los castigó. El castigo fue que se abrió la tierra y se tragó a Koraj y a sus hijos, a los que habían ido en contra de Moshe, y así desaparecieron. Ahora, el tema es que el nombre Koraj, dicen nuestros sabios, que el nombre Koraj tiene que ser, de hecho, el nombre de la gente malvada, tiene que ser borrado de la memoria. Es decir, no llamar a chicos, por ejemplo, a nuestros hijos con el nombre Koraj. Entonces la pregunta es tan fuerte, digamos, mucho más fuerte es, ok, no llamamos a nuestros hijos, pero ponerle un nombre en la Torá a una persona malvada, que la Torá la leemos todos los años, y de hecho damos clases y decimos, está escrito en la Parshat Koraj, o sea, le estamos dando mucho más fuerza y entidad a Koraj, poniendo un nombre, su nombre en una de las parashiot, que llamando a uno de nuestros hijos con el nombre Koraj. Quiero hacer un paréntesis, todos conocemos el apellido Koraj, y de hecho vemos hay un salmo que dice, Livnei Koraj Mismor, los hijos de Koraj, un cántico. O sea que están relacionados, había el apellido Koraj no es por esta persona Koraj, sino dicen los historiadores que había una familia de Leví, que uno de los levitas tocaban, eran los músicos en el templo en el momento del servicio en el Bet HaMikdash, y había una familia de Leví, de levitas que eran músicos, que se llamaba la familia Koraj, ¿sí? Ellos eran músicos y componían también, y por eso el rey David en el Teilim dice, Livnei Koraj Mismor, los hijos de Koraj tenían un Mismor, ¿sí? Un cántico, y el rey David lo pone en el Teilim. Es decir, que la familia Koraj probablemente sean descendientes de esa familia Koraj, pero no es el nombre que uno le pone, así como yo me llamo Rafi, no le ponemos a nuestros hijos el nombre de Koraj. La pregunta que muchos se deben estar haciendo, por lo menos los que conocen los nombres de la Torá, ¿por qué es que hay una parashá que se llama Balak?
¿sí? Balak era un rey, un rey del rey de Moab, que él había decidido primero, él se dio cuenta que no iba a poder luchar contra el pueblo judío en el desierto, porque ya habían vencido a grandes potencias. Entonces decidió maldecirlos y lo trajo a Bilam, y Bilam era midianita, y él era como un profeta, digamos, un profeta pagano, y al final Bilam termina, en su intento de maldecir, termina dándole las mejores bendiciones al pueblo de Israel. ¿Sí? Eso era lo que Dios lo había inspirado. Él dijo, lo que Dios ponga en mi boca voy a decir, y en lugar de maldiciones, sacó bendiciones. Entonces, la pregunta es por qué Balak, que era un malvado, tiene una parashá en la Torá. Entonces hay dos respuestas. Primero, que por medio de Balak vino una gran bendición al pueblo judío. O sea, al final, en definitiva, terminó dándonos una bendición. Y segundo, porque no es lo mismo cuando una persona que no es del pueblo judío viene quiere luchar contra nosotros o algo así, y tiene un final feliz, ¿sí? Como fue la historia de Balak y Bilam. Entonces le podemos dar un nombre en la Torá. Pero Koraj era uno de nosotros, era uno de nuestros hermanos que se levantó en contra de nuestro líder, y de hecho terminó con la decadencia de la generación del desierto, aquella generación que había salido de Egipto, que ahora vamos a ver 4 cosas en las que fallaron. La última de las 4 cosas terminó siendo esta lucha de Koraj, fue lo que terminó de derrumbar a toda esa generación que había salido de Egipto. ¿Cuáles eran estas 4 cosas? Primero, el pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro fue una revolución en contra de la unicidad de Dios. Es decir, Dios había dicho, Anojí Hashem Elokeja, yo soy Dios, tu Dios que te sacó de Egipto, no tendrán otros dioses fuera de mí. Vino esa generación y pecó justamente con eso, idolatrando un Dios de oro, ¿sí? Un becerro de oro. Entonces, esa fue el pueblo atentó en contra de la unicidad de Dios. Después vino la historia de los mitonenim, que eran, después de haber estado un año acampados ahí en el monte Sinaí, de haber recibido la Torá, de haber construido el tabernáculo, de estudiar la Torá, Dios decide partir hacia la tierra de Israel y el pueblo se empieza a quejar. ¿Sí? Se empiezan a quejar, que la Torá en realidad no describe exactamente de qué se quejaron en ese momento, pero dicen los comentaristas de la Torá que se quejaban de que estábamos cómodos, un año tranquilos en carpas acá, y ahora nos estás haciendo caminar 3 días seguidos, ¿para qué nos haces caminar tanto? Se empezaron a quejar, ¿para qué nos sacaste de Egipto?, etcétera, poniendo en tela de juicio el amor y la fe de Dios por nosotros. Es decir, Dios nos estaba llevando a la tierra de Israel. Dios nos quería mucho, y vino esta gente y puso en tela de juicio el amor de Dios hacia nosotros y nuestra fe en Él. Después vino el tercer problema, fue contra la tierra de Israel, que era la semana pasada la historia de los espías. ¿Sí? Mandamos espías, hablamos mal de la tierra de Israel. Y por último, hablamos mal del líder de Israel. Entonces, de vuelta, en la parashá de esta semana, con Koraj. Primero, atentamos contra la unicidad de Dios. Segundo, contra el amor de Dios hacia nosotros. Tercero, contra Eretz Israel, contra la tierra de Israel. Y cuarto, contra el líder de nuestro pueblo, que es Moshe. Y con esto, es como que el combo completo terminó Koraj de destruir todo lo poco que le quedaba a la generación que salió de Egipto, la cual quedó al final, en esos 40 años que el pueblo judío deambuló en el desierto, murieron todos ahí, y era la nueva generación la que iba a ingresar a la tierra de Israel. Entonces, en esta historia de Koraj, la pregunta principal que nos hacemos es cómo Koraj recibe un nombre, digamos, una porción en la Torá y con su nombre. ¿Sí? Bien, de hecho hay algunos que, por ejemplo, Maimónides, a la parashá de Koraj la llama Vaikaj Koraj. Le pone la palabra anterior que significa y tomó Koraj, ¿sí? A un grupo de gente.
pero no lo llama solo Korach, le pone Baikaj Korach. Pero la tradición en nuestro pueblo, en todos lados, es llamar a la parashá de esta semana Korach. Hay algo interesante. A ver, un momento. Acá está. Bien. Cuando hablamos de la envidia, nosotros vemos en ciertos lugares, digamos, con algunos de nuestros personajes bíblicos más importantes, que la Torá nos habla de una envidia. Por ejemplo, una de ellas es nuestra madre Rachel Imeinu, ¿sí? La tercera de nuestras matriarcas, una de las 4 matriarcas, una de las esposas de Jacob, Rachel. Nos cuenta la Torá que ella no tenía hijos, era estéril, al principio no podía tener hijos. Su hermana Lea había tenido varios hijos, creo que 4. Entonces ella le dice, nos cuenta la Torá que ella sintió envidia, ¿sí? Sintió celos de su hermana y le dijo a su marido, le dijo a Jacob: dame hijos porque si no es como que esté muerta. Yo me siento muerta sin dar a luz, sin traer vida al mundo. Bueno, Jacob se enojó con ella, le dijo que acaso yo estoy en lugar de Dios. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, sobre estas palabras que tuvo envidia a Rachel, muchos comentaristas salen a la defensa de nuestra matriarca Rachel, ya que es en la historia, de las 4 matriarcas con la que más nosotros como hijos nos identificamos. Ya le voy a decir por qué. Ellos les cuesta aceptar que Rachel haya sentido envidia por su hermana. ¿Por qué les cuesta aceptar que haya sentido envidia? Porque no existía una persona más entregada por el otro que nuestra matriarca Rachel. No existía una persona más humilde que nuestra matriarca Rachel. ¿En qué lo vemos? En la misma historia con su hermana Lea, cuando Jacob se quiere casar, cuando Jacob la ve a Rachel, se enamora de Rachel, se quiere casar con ella, trabaja 7 años con su suegro por su hija, por Rachel. Después de esos 7 años de trabajo, de repente, y conociendo a quien era su tío también, su tío suegro, conociendo que era una persona que no era correcta, que engañaba mucho, él fue y le dijo a Rachel lo siguiente, le dice: mira, Rachel, yo tengo miedo que la noche de bodas tu padre al final de alguna manera me haga algún tipo de trampa. Por las dudas, yo te voy a dar a vos una señal, una contraseña. Y vos cuando estemos en la noche de bodas, me vas a dar esa contraseña y de esa manera yo voy a estar seguro que fuiste vos, que sos vos. Pongan en contexto el lugar donde estaban, no existía luz, era de noche, una carpa sin luz, o sea, no se veía bien. Entonces él tenía miedo de que lo engañen. Y fue así, tuvo razón. Vino el padre, vino Labán y le dijo a Lea, la noche de bodas, le dijo: bueno, Lea, alistate porque vas a ir vos en lugar de Rachel. Cuando Rachel escucha eso, dice: pará, si mi padre va a hacer eso, va a ir Lea, mi hermana, sin ese código, y Jacob se va a dar cuenta, va a pasar una humillación tremenda. Ella, y en los ojos de todo el mundo también, es humillante. Yo no puedo permitir que mi hermana sea humillada de esa manera. Entonces fue Rachel y le reveló a Lea ese código, que dicen nuestros sabios que era la palabra Hana, el nombre Hana, que representa las 3 mitzvot esenciales que tiene la mujer, que es la halá, la mikve, la pureza familiar, y Adlakat Haner, el encendido de las velas de Shabbat. Entonces con eso Jacob le dijo: estas 3 mitzvot que le pertenecen a la mujer, entonces forman el nombre Haná. Ese es el código que vos me vas a dar. Rachel se lo entregó a su hermana Lea, y así fue que Jacob se casa está con Lea. Al otro día se da cuenta y va, le dice a su suegro: ¿por qué hiciste eso? Le dijo: bueno, porque acá nuestra costumbre es que la mayor se casa primero y la menor después. Si la querés a Rachel, tenés que trabajar 7 años más. Es decir, que él trabajó 14 años por Rachel.
esa misma Rachel es la única de las matriarcas que no está enterrada en Meharat HaMachpelah, en Hebrón, junto con los patriarcas y las matriarcas del pueblo de Israel. ¿Dónde está enterrada ella? Está enterrada en el camino en Betlehem, en el camino a Jerusalén, porque dice la profecía que cuando el pueblo judío esté en el exilio, en la diáspora, y estemos llorando y estemos pidiéndole a Dios por estar fuera de la tierra de Israel, Rachel, que está en el camino a Jerusalén, ella va a llorar y le va a pedir a Dios por nosotros, y Dios le dice a Rachel, tus lágrimas van a tener efecto y yo te prometo que tus hijos van a volver de vuelta acá a su frontera, van a volver a la tierra de Israel. Es por eso que nuestra relación, como se dice en Yiddish, Mamerugel, con nuestra madre Rachel, es una relación muy, muy profunda, ¿sí? Entonces, llama mucho la atención a los comentaristas de la Torá que esta Rachel de repente tiene envidia de su hermana porque ella tuvo hijos y ella misma se la entregó a Jacob. Entonces, dicen los comentaristas de la Torá que la envidia de Rachel en realidad no era una envidia maligna, no era una envidia por el éxito de su hermana, sino era una envidia por, no el éxito, digamos, de hijos, sino por el éxito espiritual de su hermana. Ella dijo, mi hermana debe ser que tiene frente a Dios muchas virtudes, tantas virtudes, una persona tan especial, que Dios a ella la bendijo y a mí no. Entonces la envidia no era sobre los hijos que ella tenía. La envidia de Rachel era sobre ese nivel espiritual, esa calidad espiritual que tenía su hermana Lea. Lo que nos demuestra a nosotros acá que existen en la Torá, en la misma envidia existen dos formas de envidiar. Una forma negativa, pero otra forma positiva. Y hacia eso es donde lo que nosotros apuntamos y lo que queremos entender. Pero vamos a ir ahora nosotros a Moshe, la pregunta que hicimos sobre Moshe. Moshe envidió, o mejor dicho, Moshe envidió. La pregunta es cómo Moshe, nuestro líder, Vaish Moshe Anam Mikol Adam Asher Pnei Adamá, nos dice la Torá que Moshe era la persona más humilde que había sobre la faz de la tierra y sin embargo envidió tanto a su hermano Aarón como a su sucesor Yoshua. ¿Dónde vemos eso? Bueno, nos dice la Torá, cuando en el caso de Korah, acá en la historia de Korah, Dios le había dicho a Moshe que le diga a cada uno, al líder de cada una de las tribus, que lleve una pala con incienso y que intenten darles incienso a Dios, ¿sí? Y va a ser el incienso, la ofrenda que Dios va a aceptar, ese es el elegido por Dios, ¿sí? Esa era una de las señales que Dios hizo. El incienso era, por un lado, era en el servicio, en el templo, era el servicio más especial, más importante que teníamos, que lo hacía el Kohen Gadol, también en Yom Kippur, ingresaba con el incienso al Kodesh HaKodashim. Pero por otro lado también el incienso era, al ser tan sagrado, también era peligroso para el que no estaba a la altura, o para el que no tenía en realidad el permiso de hacerlo. Por ejemplo, los hijos de Aarón. Nos cuenta la Torá que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando se inauguró el templo, ellos que estaban tan alegres, tan, no sé, excitados por ese momento tan especial, que ellos decidieron hacer un incienso, o sea, darle una ofrenda de incienso a Dios, pero una ofrenda que Dios no había pedido y que no eran ellos los encargados de hacerla, y por eso salió, dice, un fuego y los mató, los consumió. Entonces el incienso tenía ese doble filo. Entonces cuando vino Aarón, Moshe les dijo a los líderes de cada una de las tribus, cada uno que traiga un incienso, a ver a quién va a elegir Dios. Vamos a ver quién va a vivir y qué incienso va a ser aceptado, si el de Aarón, representante de la tribu de Leví, o el de ustedes. Bueno, al final fue representado a Aarón. Pero nos dice Rashi nos trae sobre este versículo como un diálogo que tuvo Moshe no era uno de cada tribu, eran los 250. O sea, ustedes 250 personas que están
que quieren, lo de las tribus era el bastón, era otra de las cosas de las pruebas que le había hecho Dios. Pero dijo, ustedes quieren traer los inciensos, bueno, traigan 250 personas, traigan el incienso. En ese momento Moshe, Rashi nos habla de un diálogo que tuvo Moshe con ellos. Y le dijo así, dice, en el resto de los pueblos, ellos tienen muchos dioses, tienen muchos líderes, ¿sí? El dios de este, el dios del otro, el dios de... Pero nosotros tenemos un solo Dios, nosotros nos reunimos en una sola casa, que es el Bet HaMikdash, y tenemos un solo Aarón, un solo, el Aarón donde estaba la caja, donde estaban las tablas de la ley. Tenemos una sola Torá, un solo altar y un solo Kohen Gadol, un solo sumo sacerdote. Y ustedes, 250 personas, quieren recibir sumo sacerdocio. En nuestro pueblo hay uno de cada cosa. No hay más de uno. Y ustedes, 250, quieren ser sumos sacerdotes. Y acá están las palabras claves de las que a las que nos vamos a referir hoy. Moshe le dice, yo también lo deseo en realidad. Yo también deseo ser Kohen Gadol. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que yo no envidio a Aarón por ser sumo sacerdote? Yo también lo envidio. Yo también quiero ser Kohen Gadol. Pero, ¿qué puedo hacer que Dios no me eligió a mí? Lo eligió a Aarón. O sea que nosotros vemos acá, en este texto que nos trae Rashi, la sensación que tuvo Moshe en ese momento. Y lo vamos a apoyar con algo interesante que leí, es que no sé si ustedes alguna vez vieron en un libro de la Torá, no en el rollo de la Torá, sino en los libros, que las palabras, si lo ven en hebreo, van a ver que las palabras tienen en los costados como signos. Esos signos son los que hacen la melodía de la lectura de la Torá. ¿Vieron cuando uno lee la Torá? Se lee con una melodía. ¿Cómo sabemos qué melodía le corresponde a cada palabra? Bueno, son signos que tenemos en el Humash, ¿sí? Que con eso uno se prepara para leer la Torá. Hay signos que son se repiten mucho, y hay signos hay muy pocos en toda la Torá. Uno de esos signos es el Shalshelet. El Shalshelet en la lectura Ashkenazí tiene como un Shalshelet, o sea, es como un ida y vuelta, Shalshelet, o sea, va y vuelve, ¿sí? Y hay únicamente, canto mal, ¿no? Hay únicamente 4 en toda la Torá. 4 en toda la Torá. O sea que cada vez que viene un Shalshelet es todo un acontecimiento. La gente se prepara para el Shalshelet y todos van a escuchar el Shil entero acompañando al Hazán con ese Shalshelet y así en las otras, que hay algunas que hay menos también. Pero ¿cuáles son las 4 oportunidades donde hay el Shalshelet? Primero está en la historia de Lot. ¿Quién era Lot? Sobrino de Abraham. ¿Sí? Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, van los ángeles a destruir Sodoma y lo salvan a Lot. ¿Sí? Y le dicen, Lot, tenés que irte. Chau, nos vamos de Sodoma. Entonces, viene la Torá y nos dice, Vaitmaamea. Vaitmaamea. ¿Qué es Vaitmaamea? Se detuvo, digamos, se atrasó Lot. Es como que le costaba irse de Sodoma. Entonces, bueno, lo agarraron los ángeles a él y a su mujer y los sacaron fuera de la ciudad. La palabra Beit Maamea se atrasó, digamos, no sé cómo se traduce literalmente, tiene el Shalshelet. La segunda vez está en la historia de Eliezer. ¿Quién era Eliezer? Era el siervo de Abraham. Abraham lo manda a Eliezer para que le busque un Shidach para su hijo Yitzhak, y él llega a la ciudad donde iba a buscar a Rivka, se sienta y le pide a Dios, le reza a Dios que le mande a la indicada en ese momento. Si Dios, vos me vas a mandar la primera que venga, esa tiene que ser la indicada. Entonces dice la Torá, Vayomer, y él dijo, ¿sí? Levantó su voz, la palabra Vayomer, y dijo, el rezo ese que le hizo a Dios, lleva el Shalshelet, ¿sí? Lleva ese signo. Entonces le dijo a Dios, si vos mandame la indicada, ella va a ser la que vos mandes, esa va a ser la indicada para
para Yitzhak. El tercero es la historia de Yosef con la esposa de Potifar. Yosef era el encargado de la casa de uno de los ministros del faraón, Potifar. Yosef era un chico muy lindo, Ben Porat Yosef, dicen los sefaradim. Era un muchacho muy, muy lindo. La mujer de Potifar había puesto sus ojos en él. Cuando se fueron, hubo un día que rendían culto en el Nilo al dios egipcio, y se fueron todos. La mujer de Potifar dijo que ella no se sentía bien y que no iba a ir, para quedarse a solas con Yosef, que Yosef era hebreo y no rendía cultos a otros dioses. Entonces en ese momento ella fue y le insistió, trató de seducirlo a Yosef. Nos dice la Torá Vayemaen. La palabra Vayemaen es se opuso, se negó. Yosef se negó a hacer lo que ella quería. La palabra Vayemaen lleva la palabra Shalshelet. Y por último, la cuarta oportunidad es sobre Moshe. Moshe estaba haciendo, cuando se hizo el tabernáculo en el desierto, ese Mishkan, había un servicio, el servicio que tenían que hacer los Kohanim en el Mishkan, Moshe se los tenía que enseñar. Entonces Moshe fue Cohen por una semana. ¿Sí? En esa semana, digamos, en la semana de inauguración del templo, Moshe hizo todos los servicios en el templo, mostrándole a Aarón y a sus hijos cómo había que hacerlo. Y al final, el último día, Vaishhat, él hizo un faenó, un animal, y agarró de la sangre y le puso en la oreja a Aarón, en la oreja derecha y en el dedo, etcétera, y el dedo del pie también, y con eso era la forma de transferirle a Aarón el sumo sacerdocio. Es decir, que Moshe iba a dejar de ser el Cohen y le transmitía con eso, después de una semana de inauguración en la que Moshe hizo todos los servicios, le iba a trasladar ese servicio a su hermano Aarón. Entonces la palabra Vaishhat y Faenó, le hizo la Shchitá, tiene también el Shalshelet. ¿Qué tienen en común estas cuatro cosas? Es esa ida y vuelta. Es esa lucha interna que había en estas cuatro personas. En Lot era una persona importante en Sodoma. ¿Sí? Él era un líder, no era cualquier persona. Él tenía un cierto cargo allá en Sodoma y él le costaba dejar atrás su ciudad, que iba a ser destruida para salvarse la vida. Entonces, Vaitmamea, ¿qué Vaitmamea? Él le costaba salir, se atrasó. Entonces, por eso la palabra Vaitmamea en realidad muestra con el signo ese, Shalshelet, muestra lo que pasaba dentro de Lot. Es como que él no se quería ir de su ciudad, pero se tenía que ir, pero no me quiero ir. Ese es el Vaitmamea. Segundo, Eliezer, el siervo de Abraham, tenía también una hija. Cuentan los comentaristas de la Torá que él tenía una hija, que él quería que enlazara a su hija con la familia de Abraham, pero Abraham lo había mandado a buscar a alguien de su familia en otro lugar. Entonces, él cuando llega ahí le pide a Dios, Dios, mandame la señal. Dentro suyo, él tenía también esa lucha. O sea, le pedía a Dios, pero por otro lado, él deseaba que Dios no le mande a nadie. Y que al final poder proponerle a Abraham que se casara con su hija, que Yitzhak se casara con su hija. Entonces, cuando él, Vayomer, le dijo a Dios, en el pedido que le hace a Dios, dentro suyo en realidad había una lucha interna. Lo mismo con Yosef. Yosef, cuando viene la esposa de Potifar a seducirlo, Yosef tenía muy claro que la única oportunidad que él podría tener, o la única esperanza que él podía tener para reencontrarse de vuelta con su familia y con sus padres, con su papá y con su familia y sus hermanos, era si él seguía en la casa del ministro del faraón. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que si él desistía, si él no se dejaba llevar por la esposa de Potifar, su final iba a ser en el calabozo, como terminó siendo. Entonces, aún así, él dentro suyo decía, bueno, pero si nadie me ve, no hay nadie, y esto me va a beneficiar. ¿Por qué? Pero él sabía en ese momento que no era lo indicado, que no era lo que debía hacer, y por eso se negó. Pero en esa negación hubo dentro de Yosef una movilización. Y por último, tenemos en el caso de Moshe, que es a donde queríamos llegar. En ese momento, cuando dijimos que Moshe les dijo a los 200
50 compañeros de Korah, yo también quiero, ¿qué se creen que yo no quiero ser Cohen Gadol? ¿No quiero ser sumo sacerdote? Bueno, acá lo vemos nosotros en esa señal. Cuando dice Baishhat, Moshe estaba faenando el animal que con eso iba a cederle a Aarón el mando, digamos, el liderazgo en el sacerdocio, en el templo. Él lo hizo también con esa pesadez, que lo hace porque lo tiene que hacer, pero dentro suyo, su deseo era otro. Vemos de acá la envidia que sentía Moshe por su hermano Aarón, por el sumo sacerdocio. Pero también vemos que él sintió envidia mucho más fuerte por su sucesor Yoshua. Cuando Moshe está por morir, Dios le dice a Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Dios le dice a Moshe, ya se acercaron tus días para morir, llamalo a Yoshua y párense, vengan frente, o sea, los espero frente a mí en el lugar donde la carpa de reunión donde Moshe hablaba y se reunía con Dios, y yo le voy a ordenar a él lo que tiene que hacer. Yo le voy a ordenar, ¿sí?, a él y no a vos, es decir, él le dijo, vengan los dos, pero yo le voy a ordenar, no les voy a ordenar, sino le voy a ordenar a Yoshua. Dice el Midrash que en ese momento Moshe fue a la izquierda, o sea, iba Yoshua a la derecha, Moshe a su izquierda, entraron y se pararon en la tienda de reunión. En ese momento bajó la columna de nube que acompañaba al pueblo y que cada vez que Moshe se hablaba con Dios, bajaba y posaba sobre la tienda de reunión, y separó esa columna de nube, separó entre los dos. Y de repente Dios habló con Yoshua, pero Moshe no podía escuchar. Entonces cuando se va la nube, termina la reunión de Dios con Yoshua, Moshe le dice a Yoshua, ¿qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que te dijo Dios? Comentame. Entonces Yoshua le respondió, le dice, ¿acaso cuando Dios hablaba con vos, vos me comentabas a mí lo que yo te preguntaba y vos me decías lo que hablabas con Dios? Le dijo Yoshua a Moshe. Entonces, en ese momento, nos cuenta el Midrash, Moshe gritó y dijo así, 100 muertes y no una envidia. Prefiero 100 muertes, le pidió a Dios la muerte para no envidiar en ese momento, para no sentir la envidia que sentía en ese momento por Yoshua, por haber recibido esa revelación y esa palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice después Shlomo Amelech, el rey Salomón, en Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares. Él dice, dice, porque el amor está, esto es traducción mía, ¿no? Así que no sé cómo se traduce, no me fui a ningún libro para traducir. Dice, porque el amor es tan duro como la muerte, los celos son crueles como la tumba. ¿Sí? El amor, o sea, cuando habla de Moshe sentía mucho amor por Yoshua, era su discípulo, su sucesor. Entonces dicen los comentaristas que el Midrash en realidad dice que cuando el rey Salomón habla en el Cantar de los Cantares, trae ese versículo, estaba pensando en el amor entre Moshe y Yoshua. Él sentía mucho amor, pero el amor muchas veces es tan duro como la muerte. Moshe pidió la muerte para no envidiar a su sucesor, y los celos son crueles como la tumba, porque Moshe dijo, prefiero 100 muertes y no una envidia. Vemos de acá de vuelta que Moshe envidió a Yoshua, no solo a su hermano Aarón, también a Yoshua. Entonces, ¿es buena la envidia o mala la envidia? Obviamente que Moshe, estamos hablando de un líder, de las características de Moshe, no podemos decir que su envidia era una envidia negativa. Y por último vamos a ver lo que habíamos hablado de las contradicciones. Tenemos en el Pirkei Avot una Mishnah que dice, la envidia, las tentaciones y la búsqueda de honores sacan a la persona del mundo, es decir, nos matan a los que sentimos eso. Por otro lado, nuestros sabios dicen, Kinat Sofrim, dice el Talmud, dice la Gemara, Kinat Sofrim Tarbe Jochma. En la envidia de los la palabra Sofrim en realidad son escribas, son escritores, pero en realidad se refiere la envidia de los estudiosos, aumentan sabiduría. Es decir, cuando uno por ejemplo, abrir una yeshiva o una escuela al lado de otra, entonces uno puede decir, ¿cómo? Estás haciendo competencia. La competencia en realidad
beneficia en temas de conocimiento. Es decir, que vemos que existen también envidias que son positivas, porque nos generan a nosotros más sabiduría. Entonces, todas estas preguntas, por último era la pregunta de lo que habíamos dicho, la persona es Ashira Sameach Bejelko. ¿Quién es el hombre rico? Aquel que está satisfecho con lo que tiene. Si la persona está satisfecha con lo que tiene, entonces nunca va a querer superarse, no se va a movilizar, no tiene nada que lo motorice para salir adelante y querer no sé, hacer más cosas en su vida. De hecho, hace 50 años atrás, cuando Rebbe cumplió 70 años, fue a saludarlo en nombre del Estado de Israel, Yitzhak Rabin. En ese momento Yitzhak Rabin era el delegado de Israel, era el embajador de Israel en Washington, y le pidieron que lleve los saludos de Israel por el cumpleaños 70 del Rebbe, y se reunió. Hay un video en el que él cuenta su encuentro con el Rebbe, y él, entre otras cosas, él se acuerda que el Rebbe le había dicho, le habló del tema, dijo, no me acuerdo cómo llegamos al tema, pero el Rebbe había dicho que, ¿cómo es eso de Ezeu Ashira Sameach Bejelko? La persona, el rico es aquella persona que está satisfecha con lo que tiene. Entonces, ¿cómo la persona se va a querer más y más todavía? Entonces dice, bueno, Sameach Bejelko, decía el Rebbe, dice el Bejelko con su misión, el que está contento con la misión que él tiene, que Dios le dio para cumplir, pero dentro de esa misión, obviamente, que la persona tiene que levantarse todos los días tratando de superarse cada vez más y tratar de avanzar. ¿Sí? Que vamos a hablar un poco de eso sobre el final de la clase. Pero bueno, estos hasta acá, hasta este punto son las preguntas que tenemos y que vamos a tratar de desarrollar ahora con una linda historia. Pero obviamente pero lo que sí tenemos claro hasta acá es que la envidia, el problema no es la envidia en sí, el problema es cómo aplicamos y en qué cantidad aplicamos la envidia en nuestras vidas. Vamos a contar una historia. Uno de los Hasidim más conocidos de Chabad era Yekutiel Lepler. Yekutiel era el nombre de él, de la ciudad de Liepli, ¿sí? en Bielorrusia. Él fue una persona que era servidor de Dios en cuerpo y alma, una persona con muchos conocimientos sobre hasidismo. Y él también fue longevo, vivió casi 100 años, llegó a ver 4 rebes, desde el Admur Zaken, fundador, el autor del libro del Tani, fundador de Chabad, hasta el 4.º rebe, es decir, el rebe, el Admur Zaken, el Admur Emtzai, el Tzemach Tzedek y el Rebbe Maharash. ¿Sí? 4 rebes él logró ver y vivió 100 años. ¿Cómo era la historia de él? Él era una persona que nació en una familia simple, no grandes intelectuales, trabajaba, vendía sal, o sea que él, digamos, se mantenía normal, tenía un trabajo digno, pero nada del otro mundo. Y no tenía grandes conocimientos, se le costaba muchísimo concentrarse y estudiar y aprender Torah. Una vez visitó en la ciudad de Liepli un muchacho joven, un recién casado quizás, así, que había viajado al Rebbe, había estudiado ahí un tiempo, y cuando pasaba por la ciudad vino ya maravillado de todo lo que había aprendido y decidió transmitírselo a la gente. Y él hablaba con tanta pasión, con tantas ganas, que toda la gente se reunió alrededor de él para escuchar las enseñanzas que él traía, las nuevas enseñanzas que traía del Rebbe. Menos una persona. ¿Quién era el que no se acercaba, que tocaba de oído en un costado? Era Yekutiel Lepler. ¿Por qué? Porque él le daba bronca. Él sentía en ese momento envidia, porque él no podía entender esos conceptos que este muchacho estaba enseñando, estaba transmitiendo. Entonces sentía tanta envidia que él dijo, yo no voy a ir ahí a acercarme a escuchar, cuando en realidad no logro entenderlo, no entiendo lo que está diciendo. Pero de repente al rato, esa envidia se transformó en dolor. Y ese dolor se transformó en una decisión. Y él dijo, no puede ser que un muchacho tan joven tenga
tantos conocimientos y absorba tantas enseñanzas, y yo, que soy una persona, pues, soy más grande que él, no puede ser que yo no las pueda tener. Entonces él decidió en ese momento que sea lo que sea, él va a lograr aprender poder entender lo que él estaba transmitiendo. Entonces terminó la charla con este muchacho, él se acercó y le dijo, mira, te pido por favor, te mantengo 3 semanas, te quedás conmigo acá y me enseñás hasta que me entre. Entonces se sentó con él y le empezó a enseñar una cosa y otra cosa y otra cosa. No le entraba y no le entraba. Bueno, se cansó y decidió viajar al Rebbe, directamente al Rebbe y pedirle a él, decirle, Rebbe, ¿por qué no me entra? Pedirle una bendición para que Dios le abra la mente y pueda entender un poco de sus enseñanzas. Entonces, el Rebbe le dijo lo siguiente. Le dijo, está escrito que no hay nada en Davar Omed Bifnei Ratzon, no hay nada que pueda contra la voluntad. La voluntad de la persona, si la persona tiene voluntad, lo va a lograr. Cuando alguien realmente lo quiere, entonces todos los sentidos de la persona se expanden. Si vos realmente querés hacerlo, entonces lo vas a lograr. Esas palabras calaron muy profundo dentro de Rebbe Yekutiel Lepler, y él empezó a estudiar un tema chiquito, y lo volvió a repasar y lo volvió a leer, y así varias veces, y después otro tema más, y de a poco fue ejercitando la mente como un músculo, y fue cada vez captando más y más, hasta que pasó a ser el gran Rebbe Yekutiel Lepler, sobre quien después el Tzemach Tzedek le dedicó un libro entero de discursos hasídicos sobre él, y sobre quien el Tzemach Tzedek también dijo, perdón, el Admoram Tzai escribió ese libro, y el Tzemach Tzedek dijo sobre él que lo que dice la Torá, y agata un machata también, aquel que se esfuerza y lo logra, créele a aquella persona que te dice me esforcé y lo logré, eso habla de, el ejemplo de eso es Rebbe Yekutiel Lepler. Con esta historia, nosotros vemos una cosa, un tema, que la envidia muchas veces pasa a ser, o sea, lo que no hace la voluntad, a veces lo logra la misma envidia. Él esa envidia la transformó en dolor, y ese dolor en movilización. Fue lo que lo llevó a él a movilizarse para poder lograr lo que él tanto quería. Entonces, esto nosotros lo vamos a ver en dos textos que escribió el Rebbe. Perdón. Lo vamos a ver 2 textos de nuestros sabios, ¿sí? Uno dice lo siguiente. Dice así, los que son similares, las personas que son iguales, ¿sí? Son digamos parecidas, son los que pueden llegar a envidiarse uno con el otro. Por ejemplo, dice ¿cómo se dice humán? Ahí se me fue el humán. ¿Cómo? Artista, ahí está, gracias. Un artista siente envidia de otro artista, es decir, la envidia entre artistas. ¿Por qué? No solamente, en realidad humano no es solamente artista, ¿no? Es un profesional. Una persona que ¿cómo? Profesional. Profesional, también puede ser profesional, sí. ¿Cómo? Profesionales. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me están ayudando. Sienten envidia de otro profesional de su misma, digamos, de su misma profesión. ¿Por qué? Porque obviamente yo no voy a sentir, por ejemplo, envidia, no sé, del presidente de la nación, o sentir envidia de un jugador de fútbol, porque yo no soy jugador de fútbol, ¿sí? Y de hecho, pero yo sí puedo sentir quizás envidia de un par mío, por ejemplo, otro rabino, supongamos. Es decir, ¿y por qué no puedo sentir envidia de otra persona que es distinta, diferente a mí? Porque no está dentro de las cosas que yo sé hacer. Y de hecho hay cosas que yo hago y que otro no hace, y que esa persona, digamos,
no podría hacer lo que yo hago y yo no podría hacer lo que esa persona hace. Entonces, por eso no existe en eso la envidia. La envidia existe en dos cosas, en cosas donde una persona podría hacer lo que el otro hace, porque somos pares, entonces ahí existe la envidia. Lo que nos está diciendo a nosotros este texto es que en realidad cuando la persona envidia al otro, tiene que analizarse profundamente qué es lo que le está generando esa envidia. Porque quizás conociendo lo que a uno le genera envidia, es conocerse a sí mismo, es saber las cosas que uno podría lograr y no lo está logrando. Entonces te vas a esmerar para hacerlo, para lograrlo, porque sabes en qué, por ejemplo, si un médico de repente se especializó en algún tema específico, y viene otro médico y dice, che, pará, si él se especializó en eso, lo envidio, claro, pero si esa envidia te lleva a vos a entender que vos también te podés especializar en eso, que vos tenés los conocimientos y tenés las oportunidades para hacerlo, entonces esa envidia va a terminar siendo positiva, porque te va a llevar a vos a realizarte a vos mismo. Entonces, la envidia en realidad no está puesta en el otro, está puesta en uno mismo. El foco no está en lo que el otro tiene, en el logro del otro, está en lo que yo puedo lograr también. ¿Sí? Esa es una enseñanza. Por otro lado, tenemos, el Yalkut Shimoni nos dice que si no fuese por la envidia, entonces el mundo no se hubiese podido mantener. ¿Por qué? Porque el hombre no hubiese plantado viñedos, no se hubiese casado, no hubiese construido un hogar. ¿Por qué? Porque nos dice el Midrash, lo que hace que la persona, digamos, tenga alguna motivación para poder crecer y hacer cosas, es justamente esa envidia. Y trae el ejemplo de Abraham. Abraham se encontró con Malquisedec. Malquisedec era, Shem era, vieron que nosotros somos semitas de Shem, Shem era hijo de Noé, y le preguntó, ¿cómo fue que, Abraham le preguntó a él, cómo fue que salieron ustedes del arca? O sea, ¿cómo se salvaron? ¿Cómo salvaron del arca? Entonces él le dijo, fue porque siempre nos ocupamos de los animales, de las necesidades de los animales antes que nuestras necesidades. Entonces Abraham dijo, pará, si ellos se salvaron por haberse ocupado de los animales, entonces si yo me ocupo de los seres humanos, no de los animales, de los hijos de Dios, entonces Dios también me va a salvar. Es decir, Abraham se comparó con Malquisedec y fue ahí cuando él decidió abrir la hostería que él tenía en Beersheba. Vieron la carpa donde Abraham invitaba a todos a comer y donde empezó a difundir el nombre de Dios, el monoteísmo. Bueno, eso fue lo que lo incentivó a Abraham a hacerlo. Es decir, la motivación que la persona siente por medio de la envidia, ese es el lado positivo de la envidia. Entonces, de vuelta, no estamos envidiando las posesiones del otro, los logros del otro, estamos envidiando nuestra capacidad de lograr también lo que el otro logró. Entonces, eso es lo que nos da y lo que nos motiva a nosotros a lograrlo y a poder realizarnos y a poder crecer. Entonces, acá con esto nosotros podemos entender, ya empezar a entender y responder todo lo que vinimos, las preguntas que nos vinimos haciendo. La primera de las preguntas era cómo lleva la Torá un nombre, una parashá con el nombre de Korah. Es porque en realidad Korah nos está transmitiendo a nosotros el poder de algo que nos moviliza por dentro, de poder utilizar bien la envidia. ¿En qué sentido? Porque Korah, en realidad acá una enseñanza también que hay de Korah, por el lado positivo y el lado negativo de él. Korah, ¿qué era lo que él deseaba? ¿Qué era lo que él envidiaba? Él envidiaba una grandeza espiritual. Él quería ser sumo sacerdote. Es decir, la grandeza espiritual es algo a lo que todos debemos envidiar y aspirar e intentar llegar. Entonces, Korah, en realidad, en cierto modo estaba bien, estaba envidiando el nivel, digamos, la espiritualidad que tenía Aarón, que era sumo sacerdote. Y por eso era también positiva la envidia de Moshe hacia Aarón, que él también quería ser sumo sacerdote. Él le dijo a Moshe, ¿qué se creen? ¿Que yo no siento ganas de ser sumo sacerdote? Yo también quiero serlo. Con la diferencia, ¿en qué se equivocó entonces
¿En qué se equivocó? Espera, que me están escribiendo. Para mí es la admiración y no la envidia. No sé por qué no puedo abrir. Ahí está. Lo que mueve a actuar positivamente. Sí, puede ser que entre admiración y envidia haya, digamos, la parte positiva de la envidia puede considerarse admiración. La negativa es destrucción. Creo que coincido. No lo analicé tanto en profundidad, pero me parece, Claudia, que estoy de acuerdo. Y entonces, ¿en qué falló Korah? Si estaba bueno envidiar el sumo sacerdocio, ¿en qué falló? Korah falló en realidad en que terminó celando a Aarón, a la persona, y no aceptó lo que Dios había elegido. Él no se fijó en qué puedo ser yo, cuál es mi misión en este mundo. Korah era una persona muy rica en plata, en posesiones. De hecho, hasta el día de hoy, en Israel se dice Ashir que Korah, rico como Korah. Era una persona muy rica y era una persona también, evidentemente nosotros vemos que era también muy carismático porque logró levantar un montón de gente en contra de Moshe. Entonces él podría haber utilizado esas características que él tenía para desarrollarlas de la mejor manera, pero él quiso hacer lo que él no le correspondía. Entonces ahí radicaba su error. Pero en realidad la envidia como que fue la misma envidia en realidad que tuvo Moshe, de que yo también quiero el sumo sacerdocio, yo también quiero esa revelación que tuvo Yoshua, la quiero seguir teniendo, pero Moshe tenía muy claro que en realidad era como el Shalshelet, el signo ese, yo puedo desear algo, y está bien que lo desee, pero en realidad si le corresponde a otro, yo tengo que fijarme dentro de mí, digamos, dentro de lo que, para lo que yo fui elegido, dentro de mi misión, qué es lo que yo tengo que desarrollar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una parashá con el nombre de Korah para recordarnos el lado positivo de la envidia, y voy a utilizar la palabra también admiración. Por otro lado, tenemos la segunda de las preguntas que habíamos hecho era cómo Moshe envidiaba, ya lo acabamos de responder recién, la contradicción entre los pasajes de la Torá que dice que la envidia saca a la persona del mundo, y por otro lado decimos que la envidia incorpora conocimiento, incorpora sabiduría. De vuelta, depende dónde y cuánta envidia nosotros ponemos. Si la envidia es hacia adentro, hacia lo que nosotros podemos lograr, o si es simplemente envidia porque al otro le está yendo bien y a mí no. Si la envidia es porque al otro le está yendo bien y a mí no, y mucho menos ni hablar cuando uno desea que a la otra persona le vaya mal, eso obviamente que es la envidia de la que todos conocemos y sabemos que es mala, que es dañina, etc. Pero una envidia que es movilizadora para la persona, para que la persona se supere y se pueda levantar y seguir y salir adelante, entonces esa es la envidia positiva. Voy a decir ahora vamos a resumir la clase con dos escritos del Rebbe. Uno es una carta que el Rebbe le manda a un muchacho que le escribe, le dice al Rebbe que él siente envidia por sus amigos en la yeshiva, que estudian y les va muy bien en el estudio, y él se esfuerza y siente que no tiene el mismo éxito que sus compañeros. Entonces Rebbe le dice, me llama la atención lo que me estás diciendo. Al contrario, si vos sentís envidia, está escrito que el Kinat Sofrim, la envidia intelectual, agrega, suma sabiduría. Entonces, envidialos más todavía, y que eso te lleve a vos a movilizarte y a esforzarte aún más en el estudio, y así vas a lograr superarte y crecer muchísimo más en las cosas positivas. Por otro lado, hay una Yom Yom, que es un libro que el Rebbe recopiló de diferentes enseñanzas diarias, todos los días, se lee la Yom Yom del día. Dice así, dicen los temas materiales, digamos, en el materialismo, la persona tiene que fijarse en el que está abajo de él, o sea, el que tiene menos, y agradecerle a Dios por la bondad y el gesed, la bondad que tuvo con él. Pero en los temas espirituales, la persona tiene que
mirar a aquel que está por encima de él, ¿sí? Y pedirle a Dios, ¿sí? Suplicarle a Dios que le dé a él un entendimiento, un buen entendimiento para poder aprender de esa persona y poder crecer y superarse día a día en los temas espirituales. También vemos entonces acá esa diferencia en la envidia. La envidia por lo material está mal, y por eso fíjate en el que tiene menos, no en el que tiene más, porque está mal la envidia. Pero en los temas espirituales, en lo que vos te podés superar día a día, entonces envidia para que eso te inspire a vos a querer, digamos, superarte día a día. Y para terminar, le voy a contar una historia, ya que estamos a pocos días este Shabbat, es el aniversario del fallecimiento del Rebbe, se cumplen 28 años increíbles que no lo tenemos al Rebbe presente físicamente, sí está presente en todas sus enseñanzas. ¿Cuántas enseñanzas del Rebbe? De hecho, acá todos los libros que tenemos acá atrás son enseñanzas del Rebbe, o sea que el Rebbe sigue vigente en sus enseñanzas, en su amor por el pueblo de Israel. No hubo un líder en el judaísmo, un líder judío en el siglo XXI tan grande y tan importante como el Rebbe, que se dedicó a que cada judío alrededor del mundo pueda tener su conexión con el judaísmo, abriendo centros en los lugares donde, como se decía antes, donde hay Coca-Cola y Chabad. Hoy se dice al revés, donde hay Chabad hay Coca-Cola, porque hay lugares donde hay Chabad y no hay Coca-Cola. Y el Rebbe se preocupó para que los judíos de esos lugares también tengan su acercamiento a la Torá y las mitzvot. Entonces, en homenaje a él, que tiene este Shabbat, tiene el Yortzeit, les quiero contar una historia que la contó el rabino del Kotel, el rabino Rabinovich, el Rabba Kotel. Él tiene, bueno, por su trabajo, por su posición, él tiene relación con muchas personas, funcionarios, gente importante alrededor del mundo, y entre ellos tiene él tenía gran relación, o tiene gran relación con un miembro, alguien que fue miembro del Senado de Canadá, se llama Jerry Grafstein, algo así, lo pueden googlear. Y una vez, él contó, una vez se recibió un llamado de esta persona invitándolo a Canadá al cumpleaños de 80, él cumplía 80 años, y los amigos le iban a hacer una gran fiesta y lo quería invitar al rabino para la fiesta. Pero bueno, él en la agenda él estaba muy ocupado y no podía viajar en esos días, no podía salir de Israel, entonces le agradeció, se disculpó, y el hombre le dijo, bueno, rabino, si no viene, por lo menos mándeme su bendición ahora por teléfono. Y le quiero decir específicamente que su bendición ahora sea para un proyecto nuevo que armé, que estoy haciendo diarios en chino, en japonés, fuera de Canadá, o sea, como compró una inversión millonaria para un periódico en chino y en japonés, y bueno, le pido una bendición para digamos, para este nuevo emprendimiento. Entonces Rabino se quedó en silencio, y el hombre le dice, Rabino, ¿qué pasa? Que su bendición. Le dice, sí, es que, dice, sinceramente, no sé qué puedo bendecir yo a una persona que a los 80 años emprende algo nuevo, algo nuevo millonario. ¿Cómo le puedo bendecir? Entonces el hombre le dice, pues realmente no entiendo, a los 80 años emprender algo nuevo. Entonces él le dijo, ¿sabe qué, Raúl? Yo lo voy a contar yo cada vez que cumplía una decena de años, ¿sí? Cada vez que tenía un cumpleaños redondo, entraba en una depresión, me deprimía mal, porque siempre veía los logros de los demás y lo que yo no logré en mi vida y lo que otros lograron, y eso me deprimía, me mataba. Entonces una vez mi esposa, cuando cumplí 50, a los 50 años yo caí en una depresión muy fuerte, y mi esposa me dijo, mira, hay un Rebbe en Nueva York que es un gran consejero, ¿por qué no vas y te aconsejas con él? ¿Por qué no lo hablas con él? Entonces él decidió viajar al Rebbe a Nueva York, pero al principio no le dijo al Rebbe, no le quiso decir lo que sentía, pero el Rebbe lo vio con su sensibilidad, vio en él que algo lo molestaba, le dijo, decime, te noto mal, ¿qué te está pasando? Contame.
Entonces ahí el hombre largó todo lo que tenía adentro y le comentó a Rebe todas sus dificultades. Entonces Rebe le dijo así, le dice, ¿vos sabés un poco de Tanaj? Entonces el hombre le dice, sí, un poco. Dice, ¿quién fue el líder más grande de la historia del pueblo judío? Entonces él enseguida dijo Moshe. Dice, ¿y a qué edad empezó Moshe su liderazgo? ¿A qué edad Moshe empezó a ser líder del pueblo judío? Obviamente no sabía. Entonces el Rebbe no esperó que él responda, el Rebbe mismo respondió a los 80 años. Cuando Moshe cumplió 80 años, Dios lo mandó, lo hizo líder, lo mandó a sacar al pueblo judío de Egipto. Entonces el Rebbe le preguntó, le dice, ahora, ¿cómo una persona de 80 años puede acepta el liderazgo de un pueblo terco como era el pueblo judío? O sea, de repente, estás tranquilo, 80 años ya está, ya querés tranquilidad. Moshe vivió 120. Entonces, 80 ya estaba la segunda mitad de su vida. Entonces, ¿por qué él retomó, por qué decidió tomar este nuevo desafío? Aceptar este nuevo desafío. Obviamente porque se lo dijo Dios, pero en el sentido, Moshe lo aceptó. Entonces, el Rebbe respondió a esa pregunta y dijo así, porque Moshe nunca miró hacia atrás. Nunca se preguntó qué es lo que hice, sino siempre se preguntó qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo debo hacer. Él siempre miró hacia adelante, miró hacia el futuro. Y el Rebbe terminó con estas palabras. Dice, mientras la persona mira hacia adelante y pregunta qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo debo y puedo hacer, entonces esa persona queda joven toda la vida. Va a ser siempre un joven. Pero aquella persona que mira hacia atrás, enseguida pasa a ser una persona anciana. Porque mirás todo lo hacia atrás, todo lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que te faltó. Y mirando hacia atrás, sí, vas a ver todos los años de vida que pasaste y te sentís un anciano. Pero si vos mirás todo lo que te queda por hacer, no importa la edad que vos tengas, entonces eso te va a dar a vos una energía juvenil, una energía juvenil. Entonces dijo este hombre, le terminó diciendo al rabino, dice, ahora yo cuando después de esto, cuando yo cumplo 80 años, este es el momento para poder materializar esa enseñanza que me dio el Rebbe hace 30 años atrás. Hablándome de Moshe a los 80 años, bueno, yo en mis 80 años quiero sentirme joven y ver todo lo que yo todavía puedo hacer de acá en más, de ahora en adelante. Esto es, de vuelta, una historia de lo que significa la envidia. Si vos ves todo lo que podías hacer, todo lo que los demás hicieron y vos no hiciste, es mirar hacia atrás. Pero si eso a vos te lleva a mirar hacia adelante y a ver que vos también lo podés lograr, que vos podés crecer, o volviendo a la historia de los hijos del Rebbe Maharaj, cuando vos eso te lleva a vos a hacer una piedra para pararte encima de la piedra para ser más alto, entonces eso es positivo. Pero si tu envidia te lleva a hacer un pozo para que la otra persona baje al pozo y ser más alto que él porque él está en el pozo, porque él bajó, entonces esa envidia obviamente es dañina. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.